Mi familia era devoto de la Santa Muerte. A raíz de eso, yo sufría de tormentos espirituales todo el tiempo, a causa de que íbamos a limpias y en esas limpias pues hacían sacrificios. Después de un largo tiempo, yo seguía teniendo tormentos, no dormía bien, tenía insomnio, me sentía desesperada. A raíz de eso, yo comienzo a tomar demasiado, empiezo a tomar gusto por el alcohol y comencé a tener adicción por él. A la edad de 12 años aproximadamente comencé a tomar. No tomaba a un grado exagerado aún en esa edad, pero poco a poco fui elevando y elevando hasta llegar a un grado de perderme, de emborracharme y de no saber de mí. Despertar al otro día con solamente una cruda, un dolor de cabeza, un vacío, porque era lo que yo sentía en el momento de yo emborracharme. Pues yo era feliz, yo cantaba, yo bailaba e inclusive hasta lloraba, pero al otro día todo era feo. Tenía problemas con mi mamá, la relación era muy mala. Yo todo el tiempo gritaba con ella y ella conmigo por situaciones que obviamente eran el alcohol. Yo llegaba borracha, no le daba explicaciones de por qué lo hacía, simplemente no quería saber nada de ella y todo el tiempo gritábamos. Yo no me podía sentar con ella en la misma mesa a comer porque era puro pelear con ella. Contraje una infección en mi cuerpo, era una bacteria, supuestamente los médicos, en la cual eran muchos granos en todo el cuerpo, era una alergia. Yo asistía a los médicos, a limpias, y ellos decían que no había algo exacto de lo que yo tenía. Eran horas exactas en las que a mí me salían los granos en la cara, en el pecho, en todo el cuerpo, y me daban comezón. Mi mamá me llevó a un doctor supuestamente muy bueno, y el doctor dijo que era una alergia por algo que yo había comido. Pero del medicamento que ellos me recetaron no funcionó. Llegó un momento que yo ya no salía nada. Yo pensaba en morirme, yo pensaba en terminar con mi vida y dejar que esto se acabara de una vez por todas. Llego al Centro de Ayuda Universal, pongo toda mi fe en Dios, lucho, persevero y mi vida fue transformada. Fui liberada de los tormentos espirituales, la comunión con mi mamá ya era mucho mejor, ya había amor, ya había una relación tranquila. Los vicios fueron quitados de mi vida, fui liberada de los vicios y fui sanada totalmente de la enfermedad. Sin embargo, yo comencé a enfriarme en la fe, comencé a tener duda, comencé a tener malos ojos, malicia, y todo eso ocasionó que yo dejara de buscar a Dios, de buscarlo por las madrugadas, de leer la Biblia, de asistir inclusive a los servicios, y empecé a alimentar mis pensamientos con cosas malas. Mi corazón se empezó a envenenar, todo yo lo veía mal todo el tiempo, y eso me hizo volver nuevamente a lo que yo era antes. Comencé nuevamente a tener tormentos espirituales, comencé nuevamente al vicio del alcohol, comencé a emborracharme, a asistir a fiestas, volví a buscar las amistades que yo tenía, de las personas que yo me había alejado, volví con ellas, me involucré aún más en el vicio, me emborrachaba seguidamente. En la relación con mi mamá pues comenzó a empeorar nuevamente porque ella vio el cambio notorio de cuando yo cambié y de repente otra vez volví al vicio. Los problemas regresaron, la relación que yo tenía con ella pues se acabó. Dentro de mi corazón pues había odio, ¿no? Principalmente hacia mí, porque pues yo había traicionado a Dios con mis actitudes, con mis pensamientos, con lo que yo había hecho. Yo me sentía sucia, yo me sentía cobarde, me sentía la peor persona que hubiese existido en el mundo. Yo quería regresar a la presencia de Dios, pero pues no tenía fuerzas. Yo quería un día, pero ya después al otro ya no me sentía con las ganas, con el valor de hacerlo. Yo regreso al Centro de Ayuda Universal porque me indigné de la vida que yo llevaba. Yo tuve humildad de reconocer que estaba mal,
que necesitaba verdaderamente de Dios. Yo quise reencontrarme con Dios nuevamente. Y en ese momento, cuando yo regresé al Centro de Ayuda Universal, yo me entregué totalmente a la oración, confesé mis pecados, mis errores, mis fallas, me puse a cuenta con Dios. En ese momento las lágrimas pues rodaron de mi rostro, el sentimiento que yo tenía pues desapareció. Yo en la oración sentí el perdón de Dios, cosa que yo jamás pensaría que Él lo iba a hacer nuevamente en mí, porque pues por todo lo que yo había hecho, yo sentía que no merecía. Entonces decidí entregar mi vida verdaderamente al altar. Prioricé el Espíritu Santo porque entendí que sin Él pues no era nada. Las bendiciones que yo conquisté en algún día no iban a compararse a lo que el Espíritu Santo tenía preparado para mí. Entonces yo me alejé de todo lo que estaba haciendo, del vicio, y comencé a preocuparme con las cosas de Dios. Entonces fue que yo tuve un encuentro con Dios, y en ese encuentro yo recibí el Espíritu Santo. En ese momento el fuego descendió sobre mi vida por completo. Mis miedos, mis dudas, mis inseguridades se quitaron en el instante, y la paz del Señor vino sobre mi vida. A partir de ese momento mi vida se transformó, los tormentos espirituales se fueron, el vicio del alcohol desapareció, ya no tengo más deseo de seguir tomando, la relación con mi mamá fue restaurada, ahora hay amor, tenemos paz, tenemos una relación amigable, y mi interior pues es completamente transformado. La mayor bendición que yo recibí fue el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que me reanima, me da la fuerza, me da la fortaleza para no caer, para no desistir en la fe, y es todo para mí.